Las reflexiones que empezamos a hacer en el curso de estos 42 meses que estuvimos en la nube, desmitificando historietas, fábulas, leyendas, derribando altares que habían sido erigidos, fundamentados en tradiciones y en una teología, pues más producto de la imaginación de las personas y de historias prestadas de otras culturas, y se fue haciendo una amalgama mezclado con la propia religión de la persona, y de esa manera es que también se fue construyendo un Dios personal que no era el verdadero, aquel que fue anunciado esencialmente en el Evangelio, sino construido con tradiciones de milenios, siglo tras siglo, y ahora entre nosotros, en nuestras generaciones recientes. Y estamos viendo que el resultado es que nos encontramos utilizando los mismos vocablos, las mismas palabras, pero hablando cosas diferentes. Porque una misma palabra puede significar algo en una cultura y otra cosa en otra cultura. Se presta para malos entendidos. En esta ocasión se presta para buenos entendidos, porque todos decimos Dios, el Señor, el Padre, pero cada uno está queriendo decir algo diferente. Se está refiriendo a un Dios que ha construido a través de sus últimos 5 o 10 años, o 20 o 30 o más años, en fin, que ha sido enseñado por sus padres o sus abuelos, y ahí nos encontramos y pareciera que estamos de acuerdo. Ese proceso de desmontar toda esa maraña de religión ha sido dispendioso, pero ha llevado fruto. Hoy por hoy, pues cada vez hay más claridad y cada vez hay menos de eso, pero no quiere decir que no exista. Entonces no nos vamos a hacer a la ilusión de que porque el tumor es pequeño podemos dejarlo ahí, porque eso crece y hace metástasis y puede afectar todo el cuerpo. Entonces, vamos a seguir mirando, revisando, esculcando, para que no haya nadie que tenga alguna porción de mezcla, de esa mezcolanza de la cual la misma Escritura dice que no ararás con buey y con asno juntamente. Si vas a arar la tierra, pues es 2 bueyes. Los asnos los vas a utilizar para la carga, y así sucesivamente, sin mezclar las semillas, no tejiendo la lana con el lino juntamente, sino una vestidura de lana es aparte de una vestidura de lino. Esas mezclas tóxicas pues terminan haciendo daño a la persona, y después dice, pero ¿por qué será que Dios no me responde? Porque está con un Dios ajeno. ¿Por qué será que esto, aquello? ¿Por qué me pasa esto? ¿O esto es castigo de mi Dios? No. La cantidad de leyendas ahora, en pleno siglo XXI y en medio de nosotros, todavía existen. Todavía hay esas manifestaciones fantásticas. Vamos a poner algún ejemplo en el día de hoy para que hagamos un parangón con la vida de cada uno. Tú miras, porque lo que leas en la Escritura es
un relato, una historia, una descripción de algunos sucesos, independientemente si fueron así históricamente o no. De todas maneras, esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, es extraer la enseñanza. Mira esto, tú tienes tu vida y tienes 20 años o 40 años o 60 años. Lo que hayas vivido, tienes altibajos, tienes días de risa, días de lágrimas. Hay una serie de contrastes, pero tú eres el resultado del promedio de todas las situaciones por las cuales has atravesado. Éxitos y fracasos, logros y frustraciones, alegrías y tristezas. Todo eso te da un promedio. Sumas todo, multiplicas todo, divides todo, compendias todo y te da lo que tú eres hoy. Entonces, no es sacar el momento más doloroso de tu vida y hacerlo tu bandera y pues, te puedes llevar al borde del suicidio. O tomar un momento de éxtasis, de plenitud, de felicidad, y eso te puede llevar a un orgullo, a una prepotencia, a una altivez, a una mala lectura de tu vida o de tu entorno. Te puede llegar a hacerte creer mejor o superior que las personas que están a tu alrededor. Entonces, le damos contexto. Ayer miramos algo sobre el Génesis, un poquito de la serpiente, etc. Vámonos con el Éxodo. Miremos que el personaje central de ese segundo libro de la Torá es el gran profeta, caudillo, libertador, Moisés, el Moshe, para Israel el más grande de todos los hombres de su historia. Bien, vamos a mirar así brevemente si el relato que nos presenta la Biblia nos da confianza, credibilidad, si tiene lógica. Vamos a imaginar que tú eres un investigador en algún campo de la medicina, de la criminalística, de la arqueología. Vas a mirar a ver si concuerda el relato con la lógica de los hechos que relata la misma historia. Nos presentan a un Egipto gobernado por faraones que en su afán imperial y megalómano quieren crecer y hacer grandes obras y grandes construcciones y necesitan tener a su pueblo feliz, bien alimentado, prosperado, pero necesitan mano de obra y una servidumbre que pueda ser, si no esclavizada, por lo menos explotada laboralmente. Y hay una gran comunidad de los hebreos que, como anillo al dedo, reúne esos requisitos. Son muchos, hay muchísimos hombres para trabajar y muchísimas mujeres para que se siga reproduciendo esa mano de obra barata, y Egipto crece y prospera de día en día porque tiene millares y millares y decenas y centenas de millares de trabajadores que pues están en condiciones explotadas laboralmente. Si no son esclavos, porque pues
dice que eran esclavos en Egipto, pero también nos dice que tenían casas y tenían ganados y que comían carne y pescado y muchas cosas muy propias del que es un trabajador, no un esclavo. El esclavo no tiene fincas ni tiene casas, no. Entonces, el relato de que eran esclavos es difícil de creer, nomás con lo que sacaron, de ganadería que sacaron. Los esclavos, ¿cómo pueden sacar ese nivel de riqueza que no formaba parte del despojo que hicieron de Egipto? Que también es bien dudoso. Pero miremos, si necesitaba mano de obra, ¿para qué matar los niños? Pues se acaban los hombres. Entonces, si acaban los hombres, se acaban los trabajadores. Y entonces, si se acaban los trabajadores, pues se acaba la prosperidad del imperio. Lo que necesita precisamente es más trabajadores. No concuerda eso. Ahora, aparece Moisés con toda una generación de hombres cuando va a defender a sus compañeros, etc. Pero ¿de dónde salieron? ¿No deberían estar muertos todos? El único que se había salvado de esa generación era Moisés. ¿No habían muerto todos los niños de los hebreos? Incluido Aarón. ¿De dónde sale un hermano de Moisés? Si el que se salvó fue Moisés, salvado de las aguas. Entonces, pues aparece un hermano y aparecen miles y decenas de miles y centenas de miles de hombres de su generación. Entonces, pues ya el relato nos presenta pues la sombra de la duda. Independientemente, está ahí para que saquemos enseñanza, pero no para que te vayas comiendo letra a letra, literalmente, el relato. O sea, que preparan una cesta y la calafatean con brea, con asfalto, con un derivado del petróleo. En Egipto y en ese tiempo no tienen allí esa brea, ese asfalto para calafatear la brea. Esto viene de otras regiones, de Caldea, de Mesopotamia. Si son trabajadores pobres y explotados, no tienen la capacidad económica para ser importadores de materia prima muy costosa como esa. Entonces, los egipcios no son famosos por ser navegantes, y no son navegantes precisamente porque no podían impermeabilizar barcos como lo hacían, por ejemplo, los fenicios. Entonces, difícilmente la construcción de la arquilla, y además, pues llevarla a un río. Una madre va a soltar a su niño en uno de los ríos más grandes y más caudalosos del mundo, donde tiene lo que se llaman rápidos, que son unos tramos de circulación de agua a gran velocidad, corrientes intensas, remolinos, y adicionalmente infestado de cocodrilos. Hasta el día de hoy, ¿sí? Después de miles y miles de años de cazadores de cocodrilos, de empresarios que están haciendo cinturones, zapatos, bolsos, carteras y demás con la piel de cocodrilo, y hoy está lleno de cocodrilos. ¿Cómo estaría hace miles de años? Pues era el río de los cocodrilos, por eso estaban en los jeroglíficos y se consideraban también un animal respetado y sagrado para los egipcios. No lo cazaban, por lo tanto se reproducía libremente. Entonces, si hay un niño por ahí, era un
un bocadillo. Difícilmente una madre lo va a soltar ahí. Y más difícilmente va a haber una princesa de Egipto bañándose en el río donde se bañaba el pueblo. Pues las mismas ruinas de las grandes ciudades y de los grandes palacios en Memphis, en Luxor, en Tebas, en fin, nos muestran que tenían la clase gobernante, tenían lagos internos en sus jardines, tenían piscinas. No va a salir la princesa a bañarse al río donde la gente lavaba la ropa, donde se bañaba precisamente los hebreos. No. Claro que es muy difícil que esto sucediera. En fin, o sea, todo el relato es una historia que se ha asimilado y ha aceptado porque no se rumia. Dice Moisés porque es Moshe, que significa sacado de, porque fue salvado de las aguas. ¿Cómo le va a poner una princesa egipcia a un niño que va a adoptar un nombre en hebreo, si ella no sabe hebreo? Le pone un nombre egipcio. Entonces le pone el nombre de un faraón, por ejemplo, como el Moshe, sí, pero no es del hebreo, como Tumotsis, como Ramses, como Amenopsis, ¿sí? Que significa hijo de Tot, hijo de Amón. Ramses, Ramoshe, Ramsés, Mses, ese fue lo que quedó, Mses. Le quitaron el nombre del dios egipcio y el profeta de Israel se llama hijo de, el hijo de un dios, pero ya no le quitaron ese dios para que no quedara egipcio y dijeron que venía del hebreo Moshe, pero pues no podía venir del hebreo porque ese nombre no se lo habían podido poner los hebreos, se lo puso la hija de Faraón, porque era de ella, fue prohijado. La mamá de Moisés solamente lo cuidó, no le va a decir, bueno, pongámoslo en hebreo. No, los hebreos eran los trabajadores. Vamos a ponerle un nombre real, un nombre de dignidad, etcétera, etcétera. Entonces, así mismo con tu vida, revísala, repásala. No todas las cosas son como tú te las imaginas, no todos son tan culpables como tú crees, tú no eres tan inocente como te imaginas. Haz un verdadero balance y las cosas que has vivido para tu enseñanza las has vivido, así como las cosas que están escritas son para nuestra enseñanza. Qué bueno que tenemos el Génesis y el Éxodo y demás libros, porque podemos extraer de ahí conocimiento y enseñanza suficiente para aportarnos y enriquecernos y alumbrarnos en nuestra ruta, independientemente de que los relatos estén cargados de historia y de fábula y de leyenda. Un feliz día, nos vemos a la noche, pero no vayas a construir tu vida también creyéndote tus propias leyendas. No, encuéntrate con la historia real detrás de todo y ahí vienen las enseñanzas. Y así con la escritura. Ahora sí cierro. Un abrazo.